nuestras derivadas. Lo que yo siempre les menciono es que es muy importante saber en qué momento o cuál es el uso de cada uno de los temas que nosotros pues vamos a ir viendo poco a poco, ¿listo? Entonces, la importancia es empezar diciendo, pues, ¿para qué nos sirve una derivada? ¿Cuál es la utilidad de una derivada? Y para ello, lo que nosotros vamos a decir es, la utilidad es la que nos va a determinar un punto de análisis y ese punto de análisis de una derivada lo que les da a ustedes es un máximo. Profe, Sí, dime. Señora. ¿Alguien por ahí nos está preguntando algo? Cuéntame. qué pena, es que no. Dime, Natalia. ¿Todos me están escuchando ahí bien, chicos? Sí, profe. Sí, señora. De pronto puede ser entonces la conectividad de Natalia. Espérenme, a ver. Dime, si quieres. Que no sé si es mi internet, es que no veo ninguna pantalla. Listo. Puede ser tu conectividad, pero entonces espérame, yo vuelvo y descomparto y comparto. Eso. Utiliza el chat, de pronto tienes un tema de conectividad y por eso el audio también se te entrecorta. Entonces espérame, vuelvo y te comparto pantalla a todos, cosa que de pronto te pueda volver a coger la pantalla. ¿Listo? Espérenme, vuelvo y se las comparto a todos. Listo, entonces volví a compartirles pantalla, esperemos que cargue. Y vuelven y me confirman si ya les aparece compartida. Sí, profe, ya aparece. Sí, señora. Listo. Ahora sí, profe, ya. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, íbamos en que vamos a hacer nuestro repaso de derivadas y lo importante es mirar cuál es el análisis que tenemos. Bien, entonces, permítanme cierro acá esto, si no, esto empieza a sonar. Listo. Entonces tenemos, la utilidad que tiene la derivada es que me da un punto de análisis. Bien, ese punto de análisis puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Por lo tanto, nosotros tenemos diferentes conceptos o sinónimos que representan derivada. ¿Sí? Entonces, aquí lo colocamos como conceptos que aplican para derivar. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos que aplican para derivar? Cuando ustedes identifiquen en un problema de aplicación o en un enunciado el concepto marginal. Concepto marginal, inmediatamente eso se traduce a derivada, ¿sí? Entonces es común encontrar ingresos marginales, también es común encontrar conceptos como costos marginales, o también utilidad marginal. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, inmediatamente que usted observe o que le indiquen marginalidad, eso es derivar. ¿Listo? Otro concepto que representa derivada es cuando hacemos referencia a la elasticidad.
Entonces, elasticidad es otro sinónimo de derivada. ¿Listo? ¿Qué otro sinónimo nosotros tenemos? Razón de cambio o variación. Entonces, que a ustedes le digan. La variación que tiene la posición o la distancia respecto al tiempo. Eso también representa una derivada o razones de cambio. ¿Listo? ¿No te sale la pantalla compartida, Laura? Entonces, espérame, vuelvo y te la comparto. Bueno, esperemos ahí. Nuevamente la volví a compartir. Confírmenme las dos chicas que no les está apareciendo. Listo. Perfecto. Entonces ya estamos todos igual. Entonces, ¿qué estamos dando? Conceptos que asocian la definición de derivada. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos allí presente. Ahora, representación matemática de la derivada o representación de la función. Entonces decimos, esa representación de función derivada, muchos la colocan como f' de x, ¿sí? Otros la pueden colocar como y', o el concepto real, que es derivada de y con respecto a la derivada de x. Cualquiera de estos tres para nosotros es exactamente lo mismo, ¿verdad, chicos? Entonces, esa es nuestra representación de función de derivada. Cuando uno tiene claros los conceptos, o sea, es decir, la derivada le permite un solo análisis en un punto. Cuando tenemos claros los conceptos y sabemos cómo podemos representar la función, entonces lo que nosotros recordamos son las reglas básicas de derivación. Entonces, hablamos de unas reglas básicas de derivadas. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos nosotros con estas reglas básicas de derivación? Vamos a ir nombrando una a una para irlas recordando, ¿sí? Y de tal forma hacemos varios ejemplos y con eso vamos cerrando nuestro repaso de derivadas. ¿Listo? No importa la duda que tenga, me la hace saber. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Regla número 1. Entonces, mi regla número 1 lo que nos va a decir es, o nuestra regla básica, que tenemos una función f de x y que yo tengo x elevado a una potencia n. ¿Qué significa ese n, muchachos? Recordemos que ese n es un valor numérico de los reales, es decir, sea un entero positivo, negativo, fraccionario, decimal, cualquier valor numérico, ¿sí? Y lo que nos dice la regla básica número 1 de las derivadas es que cuando usted va a derivar f' de x, lo que usted hace es que ese n multiplica a la base y a ese n del exponente usted le resta 1. Esa es nuestra regla básica de la derivada. Entonces, ojo,
esta regla se puede aplicar siempre y cuando el exponente sea un valor numérico. ¿Listo? Entonces, para ello, veamos diferentes ejemplos para aplicar la regla básica. Entonces, podemos tener un ejemplo en el que nos proporcionen una función y mi función sea igual a x a la 5. Entonces, si ya uno recuerda nuestra regla básica, 5 es un valor numérico, aplica para la regla fundamental, entonces diríamos, derivada será igual. 5 multiplica la base y a ese 5 le restamos 1, entonces nos quedaría 5x a la 4. Y pare de contar, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos regla básica. Pero la regla básica también no la pueden dar con enteros negativos. Entonces yo puedo tener una función en términos de x y que nos digan x a la menos 3. ¿Qué implica eso? Nada. El menos 3 sigue siendo un valor numérico, significa que podemos seguir utilizando la misma regla. Por lo tanto, diríamos que nuestra derivada, nuestro f' de x, sería igual. El menos 3 multiplica a la base, pero al menos 3 le resto 1. Entonces recordemos operaciones entre enteros negativos. Menos 3 menos 1, pues nos daría menos 4. Y viene algo importante. Siempre nosotros les tratamos de recordar a ustedes, aquí lo que aplicamos fue la regla básica de derivada. Pero, por lo general, les mencionamos algo a ustedes, y es, tratamos de que nuestra respuesta final siempre la dejamos a la mínima expresión. ¿Qué significa mínima expresión? Primero, no trabajamos exponentes negativos. Segundo, tratamos de simplificar lo máximo posible y eso es lo que nosotros dejamos como respuesta final. Entonces, aquí ya derivamos, pero vamos a utilizar el concepto de que no dejamos exponentes negativos. Entonces, recordemos que hay una propiedad de la potencia que me permite hacer esa transformación o ese cambio. ¿Cómo quedaría eso? Pues lo que nosotros decimos es, la derivada tiene un menos 3 que está multiplicando a x a la 4. Un paréntesis, chicos. No se les olvide, los que están de pronto trabajando en sus computadores, en la barra de Teams, en los punticos suspensivos, darle clic y colocar ir a la pantalla completa. ¿Sí? Con eso ustedes visibilizan mucho más, o sea, ven un poco mejor lo que estamos escribiendo, ¿no? No se les olvide de pronto para que lo puedan utilizar allí. Bien, seguimos. Entonces, exacto, Nelson. Siempre es recomendable que ustedes lo coloquen como pantalla completa y así es muchísimo mejor la visibilización. Bien, entonces tendríamos menos 3 y ojo con algo. La operación que está haciendo x con el menos 3 es multiplicación. Entonces lo que nos permite el inverso aditivo es cambiar la operación. Lo que se está multiplicando lo puedo dejar dividiendo, entonces puedo dejar mi x. Y el exponente que estaba con signo negativo, pues también cambia al signo contrario. Entonces me quedaría x a la 4. Y aquí lo que nosotros aplicamos fue la propiedad del inverso aditivo. ¿Listo? Es una propiedad de la potenciación que nos permite cambiar la operación y eso nos permite cambiar el signo del exponente. ¿Claro para todos el ejercicio número B? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, seguimos. Ejercicio número C. A su vez, la regla número 1 nosotros la podríamos aplicar, pero nos pueden proponer algo y es decir, la raíz de x. Entonces viene algo fundamental, muchachos.
Cuando uno tiene raíces para, las derivadas, la raíz no sirve para las de derivación, ¿sí? Entonces aquí es cuando yo siempre les digo, ojo con algo, chicos. La raíz tiene un propósito en la matemática. O sea, la propiedad de radicación tiene solo un propósito, ¿listo? Y es descomponer. Cuando yo no conozco el valor de X, no puedo descomponer nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, chicos, vamos a trabajar raíz de 27, ¿sí? Cuando usted conoce el dato a lo que le va a generar una radicación, ahí sí se cumple el objetivo de la raíz, que es descomponer, simplificar una cifra. Entonces es cuando usted dice, ah, ok, profe, yo puedo mirar dos números que multiplicados 27, es decir, 9 por 3. Y usted recuerda las propiedades de la potencia. ¿En qué sentido? En que usted dice, ah, ok, como se están multiplicando los términos dentro de una raíz, yo puedo separar las raíces, es decir, raíz de 9 por raíz de 3. Y ahí está el propósito de la radicación. Raíz de 9, raíz cuadrada de 9, usted sí conoce, porque diría que es 3, y eso le quedaría por raíz de 3. Entonces lo que usted hizo fue que pasó de raíz de 27 a 3 raíz de 3. Y ese es el propósito de descomponer. Esa es la utilidad. Ahí sí, como yo les digo, qué pecado, pero la raíz no sirve para nada más. Una raíz solo sirve para descomponer, no más. Por lo tanto, cuando uno está haciendo derivadas y yo tengo una raíz de X, pues nada que hacer, no puedo descomponer nada porque no sé cuál es el valor de X, ¿sí? Por lo tanto, como no puedo descomponer, pues es preferible trabajar la propiedad anterior, que es la potenciación. Entonces, lo que decimos es, puedo utilizar el cambio de raíz a potencia. Entonces lo voy a colocar aquí como para que lo recordemos. Entonces, ¿qué tenemos en ese cambio de raíz a potencia? Entonces, tenemos un raíz de X y lo que usted debe recordar es lo siguiente. Siempre que usted tenga una raíz, la potencia va a ser un fraccionario, necesariamente. ¿Listo? Y lo que decimos es, dejamos la misma base y el grado de la raíz, es decir, el numerito que aparece en el grado de la raíz, en este caso es 2, ¿no? Por lo que está allí invisible. Y el exponente de X, en este caso tampoco lo tenemos visible, entonces significa que es 1. Son los datos que me van a arrojar el fraccionario. Entonces lo que uno dice es, para pasarlo a potencia, trabajamos el exponente de la variable se va a convertir en el numerador y el grado de la raíz se va a convertir en el denominador. Y tenemos entonces lo que nosotros llamamos cambio de raíz a potencia, o viceversa, de potencia a raíz. Entonces, para nuestro ejercicio, antes de derivarlo, le cambiamos de raíz a potencia. Entonces, nuestro ejercicio sería f de x, todavía no hemos derivado nada, y raíz de x, pues sabemos que equivale a x a la 1 medio. Entonces, aquí voy a colocar esto aquí indicado, como para que recuerden que esto es un repaso ahí. Listo. Como tengo x a la 1 medio, el fraccionario sigue siendo un valor numérico, chicos. Recuerden lo que dijimos. Se puede seguir aplicando la regla básica siempre y cuando el exponente sea un número, sea como esté. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra regla básica? Diríamos f' de x sería igual. El exponente multiplica, es decir, que me queda 1 medio de x. Y al exponente le resto 1. Entonces, de una vez vamos a recordar algo de un práctico, ¿verdad? Resta de fraccionarios.
Entonces, lo que ustedes hacen usualmente es 1/2 menos 1. ¿Cómo hace uno la resta de fracción? Pues el denominador también es subunidad, ¿verdad? Entonces lo que usted dice es, listo, para multiplicar fraccionarios, lo que uno hace es multiplicar los denominadores, 2 por 1, 2, y hacemos multiplicación de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Que me quedaría 1 por 1, signo precedido de la operación que es menos, y 2 por 1. En otras palabras, 1 menos 2, pues me quedaría menos 1, y el denominador sigue siendo 2. Entonces, cuando usted dice, al exponente fraccionario le resto 1, este sería el paso a paso, haciendo la resta de fraccionarios. Y le dio menos 1/2. Pero hoy yo les voy a dar una opción para que sea mucho más rápida. ¿Listo? ¿Cuál sería esa opción mucho más rápida? Entonces, prestemos atención. Yo les digo 1/2 menos 1. No voy a hacer el paso a paso. ¿Cómo se hace esto? Siempre que usted reste un número que sea 1 a un fraccionario, lo único que usted va a hacer es, al numerador le resta el denominador. Es decir, ¿cuánto le da 1 menos 2? Entonces usted me dice, profe, pues 1 menos 2 me daría menos 1. Y deja siempre el mismo denominador. Hagámoslo con otro. Por ejemplo, si yo les digo 2/3 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que usted va a decir? 2, réstele 3. Entonces usted me dice, profe, 2 menos 3 me daría menos 1. Y deja el mismo denominador. Otro, que yo le diga a usted 8/5. Entonces, 8/5 menos 1, ¿cómo le quedaría? 8 le resta 5. Entonces usted me dice 8 menos 5, pues me daría 3. Y deja el mismo denominador. ¿Sí? Entonces, esa es una forma práctica para que nos rinda. ¿Listo? Pero si usted lo quiere hacer de su forma tradicional, pues nos debe dar exactamente el mismo resultado. Entonces volvemos. 1/2 menos 1, pues nos daría menos 1/2. Claro para todos la forma sencilla como lo tratamos de explicar. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ya restamos nuestro exponente, entonces ya finalizamos la derivada. Es decir, aquí este paso ya fue derivado. Ya lo que sigue es que usted pueda dejar organizada la expresión. Es decir, usted puede utilizar otra vez el inverso aditivo, porque podría dejar su derivada de x, y eso sería igual a 1 sobre 2 que multiplique a x a la 1/2. ¿Qué hicimos? Que el x que estaba multiplicando en el numerador con exponente negativo, lo dejamos en el denominador, pero ahora con exponente positivo. Entonces, aquí aplicamos propiedad del inverso. Ahora, como el ejercicio empezaba en raíz, recuerden siempre algo, chicos. Siempre que ustedes tengan una potencia de fraccionario, ustedes ya saben que pueden dejar eso expresado como raíz. Y siempre es recomendable para poder mirar si se puede simplificar algo más. Entonces, nuestro ejercicio es f' de x, y ese f' de x sería igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y acá tendría la respuesta en raíz. ¿Claro para todos el tema de las raíces? Sí, ¿verdad? ¿O alguna preguntita?
Todo bien, profe. Listo, perfecto. Bueno, fíjense que hasta ahora lo único que hemos hecho es aplicar la regla número 1, no más. Hasta el momento no hemos cambiado la regla. Bien. Gracias, que tengamos una... Listo, parece ser que Linda estaba allí, ya la silenciamos. Listo. Bueno, entonces, otro ejercicio, otro ejemplo que podemos hacer para seguir aplicando regla número 1 es lo siguiente. Sucede que yo les puedo dar función de 2 sobre x. Entonces viene algo muy importante. Ustedes trabajaron algo que era la regla del cociente. Y ese cociente, es decir, un fraccionario, le podían aplicar a una regla siempre y cuando la vieran en fraccionarios. Pero este ejercicio que les estoy proponiendo no es una regla del cociente, chicos. ¿Cuándo saber en qué momento aplicar una regla del cociente o no? Cuando el numerador y el denominador sean variables distintas. En este caso, el numerador no tiene una variable, tiene un coeficiente, es un número. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para derivar? Tampoco es correcto decir derivo arriba, derivo abajo, que a veces lo dicen de esa manera. No, solo se puede derivar en el numerador, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Antes de empezar la derivada, aplicamos el inverso aditivo. Es decir, la función, yo puedo perfectamente decir que tengo mi 2 y el x que está dividiendo lo puedo dejar multiplicando, pero ojo, cambia el signo del exponente. Mi signo estaba en 1 positivo, entonces ahora me quedaría menos 1. ¿Qué hicimos aquí? Aplicar la propiedad del inverso. Profe, Dímelo. es que me perdí ahí porque es que yo no vi esa propiedad de cociente. Entonces no entiendo ahí. No, acá no estamos viendo la propiedad del cociente, acá estás viendo solo la regla de la potenciación que te permite que si ves un fraccionario, ¿sí? No vas a resolver reglas de cociente. Básicamente tú lo que necesitas es para derivar, todo debe estar en un mismo numerador, tu regla básica, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, en lugar de ver ese x como está en el denominador, utilizamos la propiedad de la potencia que te permite ese x dejarlo en el numerador, pero que cambias el exponente de signo, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo te podría decir a ti 3 sobre x al cuadrado, ¿sí? Es un fraccionario. Si tú quisieras derivarlo, tú lo que puedes hacer es utilizar la propiedad de la potencia del inverso aditivo. ¿Qué significa eso? Que el 3 queda intacto, el x al cuadrado que estaba dividiendo, lo puedes dejar multiplicando, pero ojo, cambia el signo del exponente. Es decir, que te quedaría x a la menos 2. Eso es lo que estamos explicando de nuestra propiedad del inverso. ¿Y para qué aplicas esta propiedad del inverso? Para que te quede mucho más fácil aplicar la regla de la derivada básica. Es decir, que si ya tienes tu propiedad, es decir, si ya recordaste que 2 sobre x es lo mismo que 2 por x a la menos 1, perfectamente aplicas tu derivada, diciendo que tienes f' de x y dirías, el menos 1 multiplica la base, ¿verdad? Entonces me queda menos 1 por 2, pues me quedaría menos 2 de x. Y recuerda que al exponente le tenemos que restar 1. Entonces me queda menos 1, pues nos quedaría menos 2. Y aquí en este paso sí derivamos. ¿Sí nos queda claro allí? ¿O preguntas, chicos? Profe, qué pena, es que se me puso un poquito lento el internet. O sea, que puedo volver a repetir el paso que fue después de la propiedad inversa, por favor. Es la derivada, la regla básica de derivación que hemos explicado. Es decir, ¿qué hace tu regla básica? Que el exponente multiplica la base. Entonces, si lo haces paso a paso, es como si tú dijeras, menos 1 multiplica a 2 y a la x. Y al menos 1
tú le tienes que restar 1. Eso es lo que hicimos. Aplicar la regla básica de derivación. ¿Sí? Entonces, si tú solucionas eso, entonces tú lo que estás diciendo es, menos 1 por 2, pues me quedaría menos 2. X, ¿no? Y menos 1 es suma de enteros negativos, es decir, que nos quedaría menos 2. Entonces, fíjate que lo que hicimos fue derivar por la regla básica. Ah, listo, profe, gracias. Ahora, como ya derivé, pero recordemos que a nosotros nos gusta dejar la expresión como reconocemos, entonces vuelvo y aplico el inverso aditivo para que no me queden los exponentes negativos. Entonces lo que diríamos es f' de x sería igual. Ojo con algo, muchachos, y es que el inverso aditivo es solo para exponentes. Significa que este menos 2 que tengo, eso queda intacto, no lo voy a modificar. Y la x es la que está teniendo operación de multiplicación. Entonces, esa x es la que voy a cambiar la operación y la voy a dejar dividiendo. Entonces me quedaría x y el exponente que venía negativo ahora quedó positivo. Y esa sí sería nuestra respuesta final con todo y la simplificación. ¿Qué hicimos? Coloquémoslo acá, sin embargo, para por si cuando están revisando sus apuntes, pues utilizamos otra vez la propiedad del inverso. Listo. Muy bien. Volver a compartir la pantalla. Digamos que sí, lo que dice Álvaro es cierto, sin embargo, vuelvo y yo se las comparto y descomparto si de pronto fue tema de conexión. Es muy importante, digamos ahí en el caso lo que yo estoy viendo, Laura, es que tú estás intentando compartir. Entonces, si tú intentas compartir, lo que haces es desactivar lo que yo estoy compartiendo. ¿Sí? Entonces, ahí volví a compartir yo, ahí volví a tomar la osadía de compartir la pantalla para que vuelva y te aparezca. Ahí me confirmas, Ángela y Laura, si ya les aparece nuevamente. Listo, perfecto, muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahí vamos bien. Perfecto. Todo esto, fíjense que ha sido la misma regla básica. ¿Qué deben tener en cuenta? Pues que nosotros recordamos nuestras propiedades de la potencia, propiedades de la raíz, pero en sí es la misma regla número 1. ¿Listo? Seguimos. Regla número 2. Entonces, la regla número 2, nosotros lo podemos entender. ¿No te aparece la pantalla compartida, Michelle? Bueno, lo mismo, no modifiquen nada, yo lo que hago es volver y compartir y no hay problema. Eso es por temas de la conexión que puedan tener en ese momento. Listo, Michelle, confírmame si ya te aparece compartir. Por favor. Listo, muy bien. Bueno, entonces nuestra regla número 2 va a hacer referencia cuando estemos hablando de, en sí, pues es la derivada de una función. O también derivada de una variable.
Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, yo puedo tener f de x igual a 2x, ¿sí? Vamos a deducir esa regla número 2. Si usted hace el paso a paso como hemos explicado, el exponente que tendría aquí sería su 1 invisible, por decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a derivar, le quedaría f' de x igual a 1 por 2, pues le daría 2. X y le quedaría 1 menos 1. Entonces, cuando usted vaya a operar, pues eso le da 0, ¿verdad? Entonces, lo que usted debe recordar es f' de x sería igual a 2x a la 0. Entonces, recordemos la primera regla de potenciación. Toda base o todo número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. ¿Qué implica eso? Que la derivada de una variable siempre le va a dar el coeficiente. Entonces, en este caso, la derivada de 2x nos dio 2. Pero la explicación paso a paso sería esta, ¿sí? Significa que si yo les digo, listo, chicos, función 3x. Entonces, lo que usted recuerda es, no, listo, profe. La derivada, pues, sería 3. O si yo les digo, función de x medios. Entonces, ojo con algo. La escritura sirve mucho identificarla para que uno no se confunda. Entonces, x medios es lo mismo que decir un medio de x, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque es como si usted estuviera haciendo multiplicación de fraccionarios. 1 por x, x. Y 2 por 1, 2. Entonces, x medios o un medio de x, eso es exactamente lo mismo. Significa que si está derivando, según lo que acabamos de explicar, si usted me dice que la derivada de 3x le da 3, pues la derivada de un medio de x le da un medio. ¿Sí fui clara en esa parte, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Listo, perfecto, muy bien. Ya tenemos eso. Entonces, la derivada de una función siempre le va a dar el coeficiente de esa función. Si, por ejemplo, fuese x solita, f de x igual a x, pues, ¿cuál es el numerito que está acompañando a x? 1. Entonces, por lo tanto, su derivada, ustedes decían en su cálculo diferencial, esto es 1. No es más nuestra regla número 2. Regla número 3, la derivada de una constante. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Pues si estamos diciendo que la derivada de una variable da 1, fíjense lo que acabamos de hacer, pues la derivada de algo que no tenga variable, pues va a tener que ser 0, necesariamente. Entonces, si nosotros partimos de que la función es igual a 5, por ejemplo, eso no tiene variable, entonces no podríamos aplicar la regla básica. ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, pues la derivada de cualquier número solito, pues va a ser 0. Eso es lo que nos recuerda esa regla número 3. No es más. ¿Listo? Regla número 4. La regla número 4 lo que nos va a decir es que si yo tengo un ejercicio que tenga varias operaciones entre sí, ya sea de suma o ya sea de resta, no tengo por qué complicarme, cada término lo puedo derivar de forma independiente. Entonces, lo que me propone es, si yo tengo una función, y esa función yo la tengo como x al cuadrado más 3x más 5. O pueden ir con signos negativos, no interesa.
Entonces lo que me dice es, ojo, si usted lo que tiene son términos separados entre sumas y restas, derive cada término solito. Entonces lo que le propone es f' de x va a ser igual, derivada del primer término, 2x. Ya sea con signo positivo, ya sea con signo negativo. Derivada del segundo término, pues ya dijimos que nos daría 3. Y derivada del tercer término, es una constante, nos daría 0. Entonces la regla 4 lo que nos recuerda es, usted puede derivar de forma independiente cada término, siempre y cuando esté precedido entre sumas o restas. ¿Listo? Bueno. Seguimos. Vamos con una regla número 5 y nos vamos a adentrar a los Euler. Entonces, importantísimo, Euler. Entonces, lo primero que uno debe recordar de un Euler es que Euler es una constante exponencial infinita. ¿Qué significa eso? Que todo número que usted le coloque un Euler, inmediatamente lo va a transformar en su exponente. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de constante es un valor numérico. Entonces, cuando uno calcula Euler o quiere conocer el valor de Euler, nosotros sabemos que es 2.71, 8, y más decimales. Por eso se llama constante, porque es un valor numérico, exponencial, porque todo lo transforma en su exponente, infinita, porque es un valor numérico infinitesimal. ¿Listo? ¿Para qué sirven los Euler? Chicos, uno utiliza un Euler en un planteamiento para explicar continuidad. Entonces, cuando uno está realizando un problema o quiere saber dónde puede aplicar lo que nosotros conocemos como los Euler, es cuando un escenario en la vida cotidiana tiene que ser continuo, es decir, no puede parar. Entonces, por ejemplo, uno habla de las tasas de natalidad. Si nosotros pudiésemos predecir y decir, hoy no se me embarazan más de 50 mujeres, pues sería fabuloso y controlaríamos la natalidad. Pero desafortunadamente no lo podemos hacer. Entonces, por lo tanto, todos los cálculos de poblaciones, habitantes, cuando uno quiere calcular cantidades, digamos, de siembras, o cuando uno quiere identificar temas de fauna, todos estos temas de población tienen que ser continuos. Entonces uno le aplica un Euler. ¿Listo? Entonces, cuando usted vea por allí en cualquier escenario de población o ecuaciones, Euler, usted inmediatamente lo que va a recordar es que eso es lo que le permite ver la continuidad. ¿Bien? ¿Eso para qué nos sirve? Ahora, ¿cómo utilizamos un Euler? Lo primero que usted debe hacer cuando vea un Euler es que usted me diga, ¿es constante o es variable? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir Euler elevado a la 3, y eso es totalmente diferente de decir Euler a la 3x. ¿Sí? Entonces, la primera connotación que yo le estoy dando es un Euler elevado a un número. ¿Sí? Entonces es como si usted estuviera diciendo 2.71 elevado a la 3. Eso le va a seguir dando un número. Entonces, cuando eso suceda, usted dice, ok, sí hay un Euler, pero eso es una constante. Es decir, eso le va a seguir dando un valor numérico. Pero si por el contrario yo lo que le digo es Euler elevado a la 3x, por más de que usted intente colocar en su calculadora el Euler a la 3x, pues usted no sabe cuál es el valor de x. ¿Sí? Por lo tanto, ahí es cuando usted dice, ok, esto es un Euler, pero se considera una variable. Entonces,
siempre es muy importante que cuando usted vea los Euler, no se vaya a traumatizar. Lo primero que usted va a mirar es, bueno, me tranquilizo, ¿eso va a ser un número o eso es una variable? Para que usted sepa cómo tiene que implementar la regla, ¿listo? Entonces nosotros decimos, si usted estuviera derivando Euler a la 3, eso es una constante. Entonces, por lo tanto, usted dice, pues da 0. Entonces, si en el ejercicio o en el planteamiento usted le dice f de x igual a Euler a la 3, pues usted no se va a estresar y usted sabe que esa derivada le va a dar 0. ¿Listo? Diferente si en el planteamiento a usted le dicen f de x es igual a Euler a la 3x. ¿Por qué va a ser diferente? Porque primero no vamos a poder utilizar la regla básica, ¿sí? Que de pronto usted me diga, ah, no, profe, súper fácil. El 3x multiplica al Euler y al 3x le resto 1. No. Usted no me va a poder hacer eso porque el exponente no es un valor numérico. Recuerden lo que dijimos al inicio de nuestra clase. Si yo voy a utilizar la regla número 1, yo lo que debo cerciorarme es que el exponente sea un número. Si el exponente ya no es un valor numérico solito, usted no me puede aplicar esta regla. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí el exponente va con X. Nada que hacer. No podemos utilizar nuestra regla básica. Entonces, ¿qué hacemos? Los Euler son por naturaleza una regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, por acá lo voy a colocar para que lo recuerden. Entonces, para derivar, un Euler elevado a una variable, se aplica regla de la cadena. Entonces, chicos, la regla de la cadena tiene diferentes interpretaciones. Hay regla de la cadena para Euler, para los logaritmos, para las trigonométricas y para los polinomios. ¿Listo? Entonces vamos a recordar regla de la cadena para resolver un Euler. Entonces decimos procedimiento, regla de la cadena para Euler. Listo, Michelle, ya te colaboro. Sí, cada vez que la conectividad se caiga o que ustedes quieran volver a ingresar, me recuerdan y yo vuelvo y les comparto para que les actualice. ¿Listo? Entonces permítanme ya vuelvo y les comparto. Listo. Entonces ahí ya te tuvo que haber actualizado nuevamente. Entonces vamos en el procedimiento de regla de la cadena para los Euler. Recordemos que una regla de la cadena lo que les dice a ustedes es derivada externa por su derivada interna. Pero como allí con intenciones de quedarnos, o sea, de que vamos a hacer. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tenga un Euler, la derivada externa siempre es el mismo término. Ojo que a ustedes les encanta esa palabra, siempre. Mismo término. Euler. ¿Sí? Por su derivada interna. Entonces, la derivada interna siempre va a ser la derivada del exponente.
¿Listo? Entonces, vamos a hacer el procedimiento de regla de la cadena para nuestro ejercicio. Nuestro planteamiento es, lo voy a reescribir aquí debajo. Función igual a Euler a la 3x. Entonces usted deriva f'. Ya sabe que un Euler es una regla de la cadena, entonces usted empieza. Derivada externa, entonces usted no se va a preocupar porque sabe que su derivada externa es el mismo término, entonces me queda el mismo Euler a la 3x. Y ahora dice, por la derivada interna. Entonces, ¿quién va a ser su derivada interna? La derivada del exponente. Entonces usted dice, derivada de 3x, pues entonces nos quedaría 3. Entonces, coloquémoslo acá. Usted tiene su derivada externa, que fue nuestro Euler a la 3x, y tiene su derivada interna, que fue la derivada del exponente, que nos dio 3. Y eso es derivar un Euler. Entonces, que usted organiza, recuerden que a nosotros, lo que yo siempre les digo, chicos, todo entra por los ojos, ¿verdad? Nada va a ser la excepción para la matemática. Entonces, a nosotros también nos gusta ver las funciones bonitas, organizaditas. Entonces, ¿qué es bonito organizadito? Que tenemos los coeficientes y luego las variables. Entonces, como el orden de los factores no altera el producto, entonces uno dice f' de x me queda mucho más bonito tener 3 Euler a la 3x. Y tenemos nuestra respuesta. Eso es un Euler, no es más. Entonces, siempre que usted tenga un Euler, no se va a estresar y lo que usted va a recordar es, derivada externa, el mismo Euler como esté. Por la derivada interna, derive solo el exponente. Y lo organiza y lo pone bonito y ya finalizamos con los Euler. ¿Qué podría uno concluir si uno quiere de pronto algo mucho más práctico? Que si yo tengo y igual a Euler a la menos 5x, por ejemplo, fíjense lo que uno termina concluyendo. El ejercicio inició diciéndonos que estaba elevado a la 3x y terminó multiplicado por ese 3. Entonces, lo que uno podría concluir con esa regla de la cadena de un Euler es básicamente que queda el mismo término multiplicado por el coeficiente. Entonces, acá, ¿cómo quedaría? Y' de menos 5 Euler a la menos 5x. Que en esencia es derivada externa, su mismo término igualito, por la derivada del exponente. Y usted vio que la derivada de menos 5x, pues da menos 5. Preguntas, chicos, con nuestro Euler y la derivada. Revísenlo, por favor. Profe, qué pena, porque da 5. Menos 5. Entonces, otra Menos. vez. Sucede que yo te voy a... Hagámoslo paso a paso. Entonces, yo te doy otro ejemplo, ¿no? Entonces, yo te estoy diciendo, tienes una función que es igual a Euler a la menos 5x, ¿sí? Cuando tú lo vas a derivar, entonces tú empiezas. Derivada externa es el mismo término, igual tal cual como lo encuentras. Entonces, Euler a la menos 5x. Por tu derivada interna. Entonces, tu derivada interna es solo el exponente. Entonces, tu exponente es menos 5x. Entonces, si tú vas a decirme cuál es la derivada de menos 5x, pues te va a quedar menos 5. ¿Sí? Y si organizas, pues tu derivada te quedaría menos 5 Euler a la menos 5x. ¿Sí? Ahora sí ya queda claro ahí por qué el menos 5. Profe, una pregunta. Sí, ¿no? ¿Y si puede quedar menos 5, tocaría Ya, volver a hacer? exactamente. Ahí ya quedó la derivada. Ahora lo que hacemos es organizar nuestra respuesta. Y sabemos que no dejamos exponentes negativos, lo mismo que también nos está escribiendo Ángela en el chat. Ángela, entonces diríamos que nos queda f' de x y utilizo la propiedad del inverso. ¿Cómo me quedaría? Pues el menos 5 no le pasa nada.
Y en el denominador puedo dejar a mi Euler, pero con exponente positivo. Me quedaría a la 5x. Entonces, para que nos queden ahí los paso a paso, aquí en este paso utilizamos ya, esto ya fue la derivada. Y la respuesta final, lo que hicimos fue aplicarle la propiedad del inverso. Y correcto lo que nos mencionaba allí nuestra compañera. Ahí aplicamos propiedad del inverso para que nos quede una respuesta así mucho más pulida. ¿Claro para todos los Euler y cómo los derivamos? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces pasamos a los logaritmos. Si de pronto alguien dice, oiga, no, yo como que no dude en decírmelo. ¿Listo, chicos? Recuerden que hoy es el repaso y no hay problema. Entonces, si usted dice, sí, pero no, hagamos otro, pues dígame y probamos. No hay problema. Y vamos entonces en la regla 5, ¿no? Pasamos a nuestra regla 6. Y entonces acá veamos en nuestra regla 6 los logaritmos. Entonces, utilidades de los logaritmos. O usos, si usted lo quiere ver de esa manera. Entonces, sirve para despejar variables en potencia. ¿Sí? ¿Para qué más sirven los logaritmos? Sirve para transformar datos. Y sirve para propiedades aritméticas. ¿Sí? Entonces, antes de ver las derivadas de los logaritmos, para mí es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre ellos. Entonces, yo siempre les digo, chicos, una cosa es el logaritmo natural y otra bien diferente es el logaritmo en base. La primera diferencia que existe es una diferencia matemática. ¿Listo? Así como la raíz cuadrada está invisible el 2, en el logaritmo natural hay una base invisible que es Euler. Y en el log hay una base invisible que es 10. Esa es la primera diferencia y es una diferencia matemática. ¿Sí? Entonces, cuando uno busca la utilidad, es decir, cuando uso cada logaritmo, ¿sí? Lo que uno debe recordar es, el logaritmo natural es una aplicación y una interpretación infinita. ¿Sí? Y el logaritmo en base 10, en base 3, en base la que se requiera, es una interpretación finita. ¿Qué significa eso? Es lo que yo siempre les digo. Es lo siguiente, muchachos. Una interpretación infinita, el logaritmo natural se aplica cuando se requieren todos los decimales necesariamente. ¿Eso qué significa? Un ejemplo es nuestro sistema financiero. Todo lo que tenga un escenario monetario, se necesitan todos los decimales.
Si usted me dice, profe, présteme plata, yo le digo sí y le incluyo, mejor dicho, todos los intereses y a esos intereses, todos los decimales posibles. Y eso es lo que hace nuestro sistema financiero. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere hacer un análisis, una ecuación o estructurar análisis de préstamos, créditos, el que sea, uno lo que aplica son logaritmos naturales. ¿Sí? Utiliza una interpretación de las cifras de forma infinita. No puedo perder ningún decimal porque eso representa moneda, monetario. ¿Listo? Diferente a cuando uno hace uso de aplicación de los logaritmos finitos. Sucede que yo les podría decir a ustedes, calculemos cuánto es la capacidad que puede llegar a tener una cuenca en temas hídricos. ¿Sí? Entonces usted me dice, profe, apliquemos, me monta toda la ecuación, todo el análisis, y usted me monta un logaritmo natural, y yo le digo, no, ahí ya nos quedó todo mal. Porque la cuenca y la capacidad hídrica sí es limitada, ¿sí? Entonces allí, cuando usted necesite delimitar, aplica logaritmos en base. Entonces, como ejemplo, todo lo que requiera terrenos, o temas de recursos de subsuelo, ¿sí? O temas de recurso básico, tiene que ser con logaritmo en base. No puede ser con logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, esto para que usted tenga claro dónde los aplica, porque matemáticamente las propiedades son las mismas para los dos. ¿Listo? Entonces, aquí recordemos propiedades de los logaritmos. Entonces, ¿qué tenemos con nuestra propiedad? Entonces pongamos propiedad número 1 y hablamos de un logaritmo con una base A. Bueno, ahorita colocamos un valor absoluto de la base, menos otro logaritmo en valor absoluto de una base distinta. Lo que nos va a decir la propiedad es, pues la resta de dos logaritmos distintos, déjelo como un solo logaritmo y divida las bases. Es decir, dejamos un solo logaritmo de la base de A dividida la base de B. Todo dentro de nuestro valor absoluto. Y viceversa, si usted tiene logaritmo natural de la división de dos bases, pues usted las puede colocar como la resta de los logaritmos. Recuerden que las propiedades son para uso de cualquiera de las dos vías. Regla número 2. Pues así como tenemos la resta de los logaritmos, pues tenemos la suma de los logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo natural del valor absoluto de A más logaritmo natural del valor absoluto de B. Y si la resta lo que genera es la multiplicación de las bases, la división de las bases, pues la suma va a generar la multiplicación. Entonces tendríamos logaritmo natural de la base de A por la base de B. Esa es nuestra segunda regla. Tercera regla. Si yo tengo logaritmo natural de una base y esa base tiene un exponente, entonces la tercera regla lo que me dice es siempre el exponente de la base puede multiplicar al logaritmo. Y viceversa, todo número o variable que esté multiplicando un logaritmo se puede convertir en la base, en el exponente de la base del mismo. Esas son las tres propiedades básicas. Profe, que si con logaritmo en base 10 es lo mismo. Sí, señor. Son las mismas tres propiedades, no afectan nada. ¿Bien? Adicional a eso, entonces, viene algo importante, chicos. A veces, algunos, para que lo mencionemos de una vez, de pronto pueden escribir de la siguiente forma. Alguien puede decir, profe, ¿puedo colocar logaritmo natural de X o logaritmo natural del valor absoluto de X? Como ustedes no son matemáticos formales, pues no interesa, pero sí deben tener claro el concepto. Sucede que los logaritmos siempre deben ir con un valor absoluto porque no existen bases negativas. Entonces, vamos a acordar algo. Siempre que estemos en nuestras clases de cálculo, usted por lo menos debe estar en un lugar con buena disposición. Espero no estén acostados
o espero pues estén, digamos, llevando ustedes sus propios apuntes porque eso ayuda a afianzar, ¿sí? Y deben tener su calculadora a la mano, necesariamente. Bueno, entonces hagan el ejercicio. Si ustedes en este momento colocan en su calculadora logaritmo natural de -5, por ejemplo, lo que les va a arrojar es error. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de un logaritmo siempre debe ser positiva. Por esa sencilla razón, lo que usted hace es colocar el valor absoluto para que a usted no se le olvide, por ejemplo, que si el valor de x llegase a ser -5, el valor absoluto de -5 es 5. ¿Sí? Recordemos el propósito de un valor absoluto. Que si, por ejemplo, el valor absoluto de un número positivo le va a seguir dando el número positivo, pero el valor absoluto de un dato negativo se lo transforma en positivo. ¿Listo? Entonces, la forma de escritura, digamos, cuando hagamos nuestras entregas de ejercicios o cuando estemos en un quiz donde tenga que entregar el procedimiento, si usted lo escribe sin el valor absoluto, lo único que yo le voy a pedir es que si usted me dice logaritmo natural de x, usted me diga x es mayor que 0. Con eso, cuando de pronto usted vaya a reemplazar y de pronto usted diga, profe, reemplazo -1 y me da error, que tengo mal. Entonces yo lo que le voy a decir es, chicos, recuerden que los logaritmos van con valores absolutos, para que no vayan a tener inconveniente. ¿Listo? Para que recordemos esa parte allá. Entonces no importa usted cómo lo tenga en escritura, pero sí que recuerde el concepto. Bien. Cuarta propiedad que de pronto uno intenta recordar es referente a, yo tengo logaritmo natural de base Euler. Entonces recuerden lo que dijimos hace un momento. Siempre el logaritmo natural lleva una base ahí invisible que es Euler. Cuando las dos bases son exactamente las mismas, eso siempre va a dar igual a 1. ¿Sí? Y usted lo puede tener escrito de diferentes formas. ¿Qué es de diferentes formas? Por ejemplo, que usted diga Euler elevado al logaritmo natural. Recuerde que el simple hecho de tener un Euler, eso ya se convierte en un exponencial. Entonces puede suceder que usted tenga un ejercicio de Euler elevado al logaritmo natural y eso, la propiedad, va a seguir siendo 1. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Lo mismo pasa con los logaritmos en base 10. Es decir, que si usted tiene logaritmo de 10, usted ya sabe, y no le especifican ninguna base puntual, usted sabe que la base invisible del log es 10. Entonces, cuando tengan la misma base, ya sabe que eso le da una propiedad y va a ser igual a 1. ¿Listo, chicos? Como para que las recuerden. De igual forma, como usted tiene su calculadora a la mano, si por alguna razón se le olvida, entonces coloque el logaritmo natural de Euler y pues le va a dar 1. Si por alguna razón usted olvida la propiedad. Bueno, entonces ya recordamos las diferencias entre logaritmo natural y logaritmo en base 10, sabe para qué momentos los van a poder utilizar y recordamos las propiedades. Entonces ahora sí, pasemos a la derivada del logaritmo. La derivada de los logaritmos es una regla de la cadena. Ahí me salió. Un segundito. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para una regla de la cadena por medio del logaritmo? La regla de la cadena, insisto, es lo mismo, derivada externa por derivada interna. El tema es que usted recuerde cómo aplicar cada concepto. Entonces, en un logaritmo, la derivada externa no es la misma que el Euler. En el logaritmo, esa derivada siempre va a ser una fracción
y esa fracción es 1 dividido la base del logaritmo. Entonces, así como en el Euler la derivada externa siempre era el mismo término, en el logaritmo la derivada externa siempre es un fraccionario, el cual usted lo va a componer como 1 sobre la base del logaritmo. ¿Listo? Por la derivada interna, que siempre va a ser la derivada de la base del logaritmo, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre debemos recordar la regla de la cadena, chicos? Espero este no sea la especificación del grupo, pero por lo general, cuando ustedes ven su diferencial, los logaritmos siempre se los explican de la siguiente manera. Entonces les dicen, f de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Y algo que sí es muy positivo en la mayoría de nuestros estudiantes es que ustedes son muy memorísticos. Entonces ustedes dicen, derivada del logaritmo natural de x, uy, profe, 1 sobre x. Entonces yo le digo, listo, perfecto. Pero eso no significa que todos los logaritmos sean 1 sobre x, que es donde se puede cometer el error. Entonces hagámoslo paso a paso con nuestra regla de la cadena. Si usted va a derivar 1 sobre x, entonces usted diría, derivada externa, 1 sobre la base. Entonces, perfecto, 1 sobre x. Por la derivada interna. Entonces decimos, la derivada interna es la derivada de la base. Como la derivada de x le da 1, por eso usted me dice que la derivada del logaritmo natural de x le da 1 sobre x. ¿Listo? Pero eso no significa, ojo, que sea 1 sobre x en todo. Entonces hagamos otro ejemplo. Yo les puedo decir función igual al logaritmo natural del valor absoluto de 3x al cuadrado más 5x. Entonces, ¿cuál es el error común que se comete cuando ustedes derivan un logaritmo? Y es lo que estamos intentando que no se vaya a presentar de aquí en adelante. Y es que cada vez que usted ve un logaritmo, entonces algunos dicen, ah, no, profe, es súper fácil, da 1 sobre 3x al cuadrado más 5x. Listo. Entonces yo les pregunto, ¿por qué lo deja de esa manera? Dice, profe, porque da 1 sobre x. Y no, señor. Entonces ya usted a partir de hoy no va a cometer esto. Y lo que usted me va a decir es, listo, derivemos. Entonces f' de x va a ser igual. Derivada externa es 1 sobre la base. Entonces, perfecto. 1 sobre nuestra base, que efectivamente será el 3x al cuadrado más 5x. Pero por la derivada de la base. Entonces usted ahora deriva la base del logaritmo. Como hay una suma, recuerden lo que explicábamos hace un momento. Usted puede derivar cada término. Entonces, derivada de 3x al cuadrado. El 2 multiplica el 3, entonces me daría 6x. Más. Derivada de 5x. Entonces también vimos nuestro paso a paso, nos quedaría 5. Y ya quedó su derivada. Ahora, si lo quiere dejar bonito, recuerde que esto es una multiplicación de fraccionarios. Entonces podríamos decir que nuestra respuesta sería f' de x igual a 6x más 5 dividido 3x al cuadrado más 5x. Y esa sería nuestra respuesta final. Voy a colocárselos acá en tema de apuntes como para que lo recuerden, no se les olvide, derivada externa. Entonces lo que hicimos en nuestro ejercicio es que siempre la derivada externa es 1 sobre la base.
y su derivada interna. Revísenlo, chicos, si es claro para todos o si hay alguna pregunta. ¿Claro nuestros logaritmos, chicos? ¿O alguna pregunta? Es claro, profe. Listo, perfecto. Muchísimas gracias allí por la confirmación. Bueno, entonces, ya teniendo claros los logaritmos, entonces pasamos a los polinomios por regla de la cadena. Entonces pasaríamos, íbamos en la regla 6, pasamos a una regla 7. Entonces aquí vamos a tener regla de la cadena para polinomios. Entonces, ¿cómo es eso? Igual, regla de la cadena, derivada externa por nuestra derivada interna. ¿Cuál es el tema? Que la derivada externa la vamos a entender como la derivada de la potencia y nuestra derivada interna la vamos a entender como la derivada de la base. Entonces veamos un ejemplo. Sucede que nosotros podemos tener una función en donde nos proporciona x al cuadrado más 3x, pero todo elevado a la 5. Entonces, es un polinomio, ¿sí? Del cual, ojo con algo. Lo primero que yo debo recordar es cuándo hay una propiedad aritmética y cuándo eso ya se convierte en un caso de factorización. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo recordar es propiedades aritméticas. Lo que yo puedo hacer es que si yo tengo a por b a la 5 o a dividido b a la 5, la propiedad de la potencia me dice, yo puedo distribuir una potencia siempre y cuando exista multiplicación o división. ¿Listo? Entonces ahí sí es cuando ustedes dicen que tienen un a la 5, b a la 5 o un a la 5 sobre b a la 5. Pero en nuestro ejercicio no hay multiplicación, hay suma. Por lo tanto, es imposible distribuir esa potencia a la 5 que tenemos allí. Entonces, como no es posible distribuirla por reglas de aritmética de la potenciación, entonces usted dice, sigue un caso de factorización. Entonces, he ahí el truco, chicos. Cuando no es posible aplicar propiedades, siguen los casos de factorización. Aquí tengo la suma de dos términos elevado a la 5. Es posible aplicar un caso de factorización que se llama triángulo de Pascal. Pero entonces, ojo, los casos de factorización están hechos para simplificar, no para complicar. ¿Sí? Entonces yo no voy a utilizar un caso de factorización en algo que se va a convertir mucho más extenso, mucho más largo. Entonces viene algo importante, chicos. Cuando usted vea que un ejercicio está tremendamente largo, dude. No de lo fácil, porque a veces ustedes dudan es de lo sencillo. Pero cuando algo se vuelve muy extenso, entonces usted dice, no, espere, paro y miro
¿cómo puedo hacer para que esto sea mucho más sencillo? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el camino no es un triángulo de Pascal. La idea es que podemos aplicar una regla de la cadena. Entonces, decimos, derivada externa, ¿sí? Entonces, me voy a focalizar en la derivada de la potencia. Entonces, empezamos, F'. Y diríamos, si yo me voy a focalizar en la potencia, ¿sí? Lo que a mí me interesa es mirar este 5 como exponente. Y hagan de cuenta que vamos a aplicar la regla básica. Entonces, lo que nosotros diríamos es 5 multiplicada la base. ¿Quién es la base? X al cuadrado más 3x. Pero recordemos que cuando yo el exponente lo multiplico, al exponente le resto. Entonces 5 menos 1 me daría 4. Y ya usted hizo derivada externa. Listo, o sea, usted ya derivó lo que corresponde a la potencia. Ahora, por su derivada interna. Entonces, ¿qué me hace falta? Derivar lo que está por dentro, la base. Entonces, si derivo la base, diríamos, derivada de x al cuadrado, pues nos daría 2x, más derivada de 3x, que nos daría 3. Y si quiere, colóquelo dentro de un paréntesis para que recuerde que usted derivó estos dos términos, fue la derivada de su parte interna. Y si quiere colocar bonito su ejercicio, pues el todo es que usted organice, como lo considere. Pero ahí ya quedó derivado su polinomio. ¿Listo? Aquí usted ya hizo su derivada externa. Por su derivada interna. Y si ya quiere dejar pues, su respuesta un poco más organizada, pues perfectamente usted podría decir 5 factor de 2x más 3 factor de x al cuadrado más 3x todo a la 4. Recuerde que cuando usted está organizando una expresión, organiza de menor a mayor las potencias, ¿no? Y ya tendría su respuesta final. Entonces, fíjense que ya vimos regla de la cadena para términos de Euler, para logaritmos, para polinomios, y la otra opción de regla de la cadena es para las funciones trigonométricas. Claro que sí, Laura. ¿Qué parte no entendiste? Bueno, la multiplicación. Entonces recuerda que, haz de cuenta que te lo voy a escribir acá. Tienes un 5 que está multiplicado con x al cuadrado más 3x a la 4 y está multiplicado por 2x más 3. Entonces recuerda que hay algo en el álgebra, en la aritmética, que te dice que cuando tú estás multiplicando no importa el orden, ¿sí? Todo se está multiplicando entre sí. Entonces tú lo que dices es, yo puedo dejar el 5, pero ahora multiplicando el paréntesis de 2x más 3 y multiplicando el paréntesis de x al cuadrado más 3x a la 4. Fíjate que lo único que estás cambiando es el orden, pero no cambia la operación. Entonces tú lo que siempre tratas cuando tengas multiplicaciones es organizar desde los coeficientes, los numeritos solitos, las bases que tengan exponente 1 y va aumentando el exponente dependiendo del polinomio que tengas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya te queda claro qué fue lo que hicimos ahí? ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, chicos, fíjense que ya hemos recordado pues los escenarios básicos con los que podemos derivar, pero el objetivo, muchachos, es que, pues aquí lo estamos recordando, pero la única forma de saber si está quedando claro es que ustedes, por favor, lo puedan practicar. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer?
dentro de nuestros textos guía, pues sí, claro, son para nuestros talleres de cálculo integral, pero son textos donde viene desde álgebra hasta ecuaciones diferenciales. Entonces, perfectamente, mi invitación es que, por favor, este fin de semana puedan repasar lo que acabamos de explicar. Entonces, la única forma de repasar es que usted tome un ejercicio y lo intente solucionar. ¿Listo? ¿Qué reglas nos hacen falta? La regla 8, que es una regla del producto, cuando los términos se están multiplicando, para que por favor la practique y no lo hagamos de carrera. Entonces, su regla número 8, que es la regla del producto. Regla número 9, que es la regla del cociente. Y una regla número 10, que es cuando nosotros estamos derivando, la base es una variable, y el exponente es una constante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Lo que efectuamos el día de hoy, entonces mi propuesta es, usted puede tomar cualquiera de nuestros 4 textos, recomendación, como para practicar y que sea bien sencilla la cosa, puede tomar el texto de Hausler, ¿sí? Y busca derivadas. Entonces, el libro las clasifica como derivadas de regla del cociente, derivadas de logaritmos, derivadas de exponenciales, derivadas de polinomios. Entonces, desde que usted haga 3, 5 ejercicios de cada uno, o con 2 o 3, si usted cree que con eso ya practica y recuerda sus derivadas, por favor desarróllenlos, ¿listo? Y que le echen un repasito a su regla del producto, regla del cociente y reglas de base variable, exponente constante. ¿Para qué? El día martes vamos a dedicar unos minuticos al inicio. El autor se llama Hausler, cálculo de una variable en matemáticas aplicadas a la administración y economía de Hausler. Recuerda, Nelson, que en Aulas Famarena yo les tengo los 4 textos como con las imágenes para que los reconozcan y ya están los textos adjuntos en PDF para que puedas acceder a ellos. Y el día entonces martes vamos a destinar unos minuticos de inicio de clase para yo decirles qué practicaron, si tuvieron alguna duda y podamos revisar qué dudas tienen de derivadas. Y rápidamente hacemos un repasito de regla 8, regla 9 y regla 10, como lo hicimos el día de hoy. Y con eso cerramos derivadas y empezamos nuestro tema de antiderivadas. ¿Listo, chicos? Preguntas, quisiera hacerles como hincapié en cómo les pareció la clase, si fui clara dentro del proceso. Pues siempre es muy importante que me hagan retroalimentación. Yo siempre intento estarles preguntando constantemente, pero pues no está de más cómo les fue con su primer repaso del día de hoy, si sintieron que recordaron cosas o necesitan afianzar más estudiando sus ejercicios, chicos. Pues en mi caso, a mí sí se me hacen un poco difíciles las matemáticas, pero he intentado repasar lo que puedo y con esto como que afiancé un poquito lo que alcancé a ver en internet, pero aún así me falta. Bueno, Nelson, pero bien, digamos que lo importante es saber cuándo uno puede tener deficiencias y eso es solo falta de que podamos repasar y que pues en la medida en la que yo me pueda hacer entender contigo, te pueda dar un paso a paso y así vayas mejorando la dinámica. Lo otro es que pues siempre la única forma de que esto quede afianzado es que tú puedas practicar, Nelson. Entonces mi recomendación es que hagas unos 5 ejercicios de cada una de las reglas que vimos, con eso te queda mucho más claro y si se te genera alguna duda, pues me la puedas preguntar en nuestra siguiente clase. No está de más, chicos, que ustedes saben que pueden utilizar el canal de WhatsApp para preguntarme.
Entonces, si usted está haciendo algún ejercicio de derivada en este fin de semana, pues no dude, chicos, yo les estoy abriendo la puerta para que puedan preguntarme cualquier duda y yo con gusto, pues, les pueda colaborar. Muy bien. Chicos, entonces, muchísimas gracias por nuestro espacio del día de hoy. La grabación de esta clase yo las genero, recuerden, por medio de YouTube, las cargo a nuestra aula Famarena